ve ahora en este espacio, en este estudio alterno de los periodistas, y tenemos un invitado hoy de enorme relevancia que es Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo estás, Alejandro? Por primera vez. ¿No? ¿Bien? Sí, no me había tocado, no. Ahora sí que, como le dicen ahora, presencial no me había tocado. ¿No? Me habían hecho el Habíamos favor ido a de ir a Tepoztlán, a un lugar donde fui muy feliz ahí 6-7 meses, pero aquí yo no había venido. Muy rimbombante, Álvaro, el estudio alterno, se oye como... Es el, es el estudio claro, alterno, y es el corporativo multimedia, sin embargo. Nos da mucho gusto. Gracias, Nos da mucho gusto recibir a Gerardo Fernández Noroña. Era un pendiente que teníamos de platicar un poco más amplio, sí, a como lo hemos hecho en otros momentos, Gerardo. Caballo. Efectivamente. Pero es un momento muy relevante porque estamos en la fase final de la campaña, sí, a 17 días de la jornada electoral, ya a 14 días del cierre de las campañas. Y si te parece, comencemos por un asunto con el que estábamos platicando con Salvador Frausto sobre esta cena, nada menos encabezada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya sala superior calificará la elección presidencial, con un invitado como el presidente nacional del PRI, y otro personaje que estaba invitado que no llegó, por las razones que sean, el coordinador de la campaña de la candidata Xóchitl Gálvez. sí. ¿Cómo se ve una reunión clandestina, secreta, en el domicilio personal de otro ministro de la Corte, que fue en diciembre del año pasado? Fíjense que habría una parte que no tendría problema, que es, a ver, si la presidenta de la Corte, hay que recordar el contexto, convoca a los magistrados del Tribunal Electoral que traían un pleitazo porque estaban quitando a Reyes Mondragón por corrupto, las acusan entre ellos de corruptos y tienen razón quienes se han señalado. Y ya había pasado con el exministro Saldívar, que también los convocó y dejó en firme a Reyes Mondragón, por cierto. Sí. Entonces no habría problema. Al final hay que recordar también que Reyes Mondragón acabó firmando su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral en el último día de diciembre. Hasta ahí todo iría bien. Pero como bien comentas, ¿y qué hacía ahí el presidente del PRI? ¿Y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Berta Xóchitl Gálvez Ruín? Ese tema es delicadísimo, gravísimo. Los medios están silenciándolo, pero nosotros no debemos soltar que la presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar. O tomó, porque es gravísimo. A ver, hay una estrategia de la oposición de anular la elección. Eso está clarísimo. O sea, quien tengo para ver, que vea que la violencia, que no se van a instalar las casillas, que el narco está de nuestra parte, que elección de Estado, que todas las patrañas que vienen diciendo sistemáticamente. Además, ahora ya dicen que falta un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando eso sucede llaman a un decano de las salas regionales y asunto solucionado. Pero ellos están en esa lógica, ¿no? Hoy inclusive Álvarez y Casa fue más lejos y dijo, están responsables del despacho varios aquí en el INE, toda es provisional, está muy mal, a pesar de que la consejera presidente Tadeo dijo, la elección va a ser pacífica, se va a llevar a cabo, muy bien. Entonces, no debemos soltar a Norma Piña, porque el Partido Conservador es la Corte. No, el PRI y el PAN no sirven para nada, hombre. Les da vergüenza, fuerza y corazón, la marcha rosada, les esconden de todas las maneras. Pero quien está generando oposición, rompiendo el orden constitucional, porque ahí sí atropellando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y cobijando a una candidatura, critican a Saldívar, que renunció decentemente a la Corte, con todos los privilegios que eso implica, para ir a apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, y no critican a Norma Piña, que desde la presidencia de la Corte está apoyando a Berta Xóchitl Gálvez Ruín. No, bueno, eso sí es el colmo. Es gravísimo, eso no debemos dejarlo pasar. Me parece que hay que emplazar, insisto, a Norma Piña a que diga
¿Por qué invitaste a esos dos políticos? No tenían nada que hacer ahí. Nada. Hay dos cosas ahí que ella tendría que explicar, porque hace un momento, al menos dos cosas, entre muchas, porque hace un momento entrevistábamos nosotros a Salvador Frausto, Sí. el periodista al que se encarga de la exclusiva por Milenio, y Salvador nos decía que en realidad ella ya tenía un acuerdo con el PRIAN, un acuerdo para mantener a Reyes Rodríguez Mondragón, Claro. para que él fuera el que condujera hasta pues la calificación de la elección presidencial. ¿Quién es Reyes Rodríguez Mondragón? Pues ya lo sabemos, un calderonista, punto. Exacto. O sea, un... Fue coordinador de asesores durante la usurpación de Calderón ¿Qué y hacía? es su hijito político. ¿Qué hacía Norma Piña acordando con un agente externo, con una de las fuerzas políticas de Exacto. México, acordando quién iba a ser el que iba a calificar la elección presidencial? Sí, muy grave. No, muy grave, porque, a ver, es un uso faccioso de las instituciones. Ellos que se precian es que se quitan la máscara. Yo, me cuesta trabajo que todavía haya quien vote por el PRI, por el PAN en el escenario que estamos viendo, porque es evidente, usaron a la ciudadanía, un sector sabía, pero otro sector se dejó ir, que estaban defendiendo la democracia, línea, no sé cuántas cosas. Ese exministro de la Corte donde fue la cena, González Alcántara González Carranca. Alcántara, pues, activamente en ese tema. Y todos los dirigentes del PRI, PAN, PRD, del Frente Guango de derecha, estaban en todas las movilizaciones. Y dijimos, son actos de en torno a Berta, Xóchitl Gálvez Ruín. Y ya quedó claro que sí iban a ser los dos oradores el domingo de la Marcha Rosada. Bueno, todo eso es grave, se van descarando, así como la alianza del PRI-PAN. Pero esto, que además, insisto, la nota... A ver, ¿qué pasaría que quien se hubiese reunido con la presidenta de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral hubiese sido Mario Delgado, coordinador de campaña de nuestro movimiento, y que hubiese estado ahí Alberto Anaya y Karen Castrejón, dirigentes del Verde, o yo, o cualquiera de los compañeros, Monreal o Marcelo Ebrard. Y que con engaño hubiera llevado a los magistrados del Tribunal porque Electoral. además no sabían, No sabían. ahora sí que no sabían a qué arañas iban a encontrar ahí. Bueno, pues nos estarían haciendo pedazos. Se acaba el proceso electoral. Exacto. Y acá la Corte tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, en un golpeteo permanente al legislativo y al ejecutivo, en una actitud absolutamente hipócrita. Y además de una actitud irresponsable, porque al querer descarrilar el proceso electoral y querer que se anule, imagínense lo que pasaría, no va a suceder. La gente va a votar el 2 de junio de manera avasalladora, no falten a votar, la cita, la patria nos convoca el próximo domingo 2 de junio, no podemos fallarle. No, es un día, es una jornada, nos jugamos todo. Ahora sí que todo en una partida. Y es muy importante, porque imagínense, anulas la elección, ¿qué pasaría? Anulas la elección. Este Congreso que está por 2/3 tendría que poner a un interino que por año y medio, año y medio, 18 meses, convocara a una elección extraordinaria. No, eso sería romper el orden legal. Pero a eso están dispuestos en su a llegar la derecha. Porque que se van a anule la perder, elección. porque van a perder la ciudad, porque además las otras cuentas alegres es, no, pero vamos a ganar la ciudad. Pues si nos fueran a ganar, no estarían diciéndole a Álvarez Maínez que decline. Hoy Berta Xóchitl habla, como Alejandro Moreno no sirvió de nada, dime de qué presumes y de qué careces. Dice que le sobra testosterona. Pues yo tendría mis dudas, pero eso no es relevante, porque el tema es ¿por qué le piden que decline? Y hoy Berta Xóchitl Gálvez Ruín le dice, oye, como Eberto Castillo en 88 declina. Pues declina, ya era una transición democrática, era enfrentar al régimen de partido y Estado, acá es volver a la corrupción, al remate del patrimonio nacional, al baño de sangre, a los negocios, al cobijo del poder. No tienen medida, hombre. A ver, no es la primera vez que altos funcionarios o cabezas de una institución fundamental para el proceso electoral se reúnen clandestinamente. Y no hay que olvidar lo que también... Perdón que te interrumpa, pero ya lo dijimos
pero el tribunal, hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en la calificación de la Eso elección. lo dije al Sí, principio. lo dijiste, pero hay que es- insistir porque es así de relevante. Así Lo que es. ellos digan Es ya, inapelable. ya. Así es. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra en materia electoral. Pero en el caso de la elección La presidencial, califica. es la institución que califica la elección. Así es. Entonces, es de una enorme relevancia el que haya estabilidad en el Tribunal Electoral, que haya credibilidad en el Exacto. Tribunal Electoral. Imparcialidad. Imparcialidad. Que se cumplan los principios rectores de la actividad electoral previstos también establecidos en la Constitución. Pero por eso es de enorme gravedad que la ministra presidenta de la Corte intervenga. No es la primera vez. A otro nivel, Gerardo Fernández Noroña, se había dado otra reunión clandestina. Ocurrió en marzo, el 3 de marzo de 2021, y se celebró en el domicilio personal particular del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Medina. ¿Quiénes estuvieron presentes en esa reunión? Bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y los dirigentes de los 3 partidos que entonces gestaban la coalición Va por México. Se reúnen unos días antes, por cierto, ya estaba en plena campaña, se reúnen días antes de que se anulen las candidaturas de Félix Salgado Macedonio Y de Morón en Michoacán. y de Raúl Morón en Michoacán. Esa reunión clandestina fue acreditada también aquí. Con gran molestia respondió Lorenzo Córdoba cuando yo mismo se lo pregunté. No es la primera vez. Ahora, Lorenzo Córdoba es parte del bloque Conservador, claro. formalmente ya. Sí, fue orador de la última marcha. Traigo a cuento Rosada. este episodio, Gerardo, porque no es igual, porque acá es el Poder Judicial, Es mucho más grave. pero es un comportamiento faccioso de autoridades. Claro, fíjense, a mí yo no recordaba ese hecho, que es gravísimo, ciertamente, y más si fue previo a que le quitaran a Morón y a Félix Salgado las candidaturas respectivamente en Michoacán y Guerrero, hay que recordarlo. Pero es cierto, este hecho es sin precedente, porque la ministra presidente de la Corte es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos. Y si bien el Tribunal Electoral es un espacio autónomo del Poder Judicial especializado en materia electoral, correcto, y que, como bien lo estamos diciendo, califica la elección. Hay que recordar, en 2006 ese tribunal dijo: ganó Calderón, no había ganado, nos robó la presidencia, se acabó la discusión. Es definitiva e inatacable su decisión. El daño estaba hecho. Acá yo quiero insistir, porque si no nos desalentamos. Y en realidad esto tiene respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Porque Norma Piña no va a decir nada, hombre. Se va a seguir haciendo que la Virgen le habla. Sí. No va a evadir el tema, ¿no? Lo cual es muy grave. Es muy grave, pero no va a decir nada. Alejandro Moreno ya dijo que sí estuvo en esa cena. El ministro de la Mata Pizaña ya lo reconoció. También el magistrado del Tribunal Electoral. Perdón. Sí, entonces, pero no va a soltar prenda. ¿Cómo paras eso? O sea, ¿cómo les cobramos tanto agravio? Porque la gente se desespera y dice: pero bueno, ¿cómo? Porque se quedó con la idea de ese presidencialismo que el presidente lo puede todo. Ahora sí que tronaba los dedos y su voluntad se ejecutaba. Eso ya no existe. Lo que hay es una transición a un régimen democrático donde el presidente mismo está acosado por el Poder Judicial, ¿no? Y está acosado por los medios y tiene el espacio de las mañaneras como defensa. Y la gente dice: bueno, es que ya, ¿cómo los ponemos quietos? El 2 de junio, con el voto, votando. Porque es ahí donde les cobramos todos los agravios. Porque lo que a ellos les irrita en realidad
es que quisieran el presupuesto para seguirlo robando. La Corte con sus privilegios, sus pensiones, sus fideicomisos que acaban de votar que no se tocan, contrario a lo que propuso Lenia Batres, la ministra de la Corte. Y ni qué decir Claudio Xóchitl y toda esta runfla de rufianes que se beneficiaban del presupuesto, que hacían negocios al cobijo del poder y que a raíz de la llegada de nuestro movimiento con el compañero presidente López Obrador al Ejecutivo, pues ya no pueden meterle mano al presupuesto. Entonces, el 2 de junio sí es avasalladora porque para que anulen la elección tiene que ser 5% o menos de diferencia. Entonces, si como pintan las encuestas, les ganas con el 20, con el 30, están perdidos, no pueden, no tienen manera de meterle mano al asunto. Es por ahí por donde debemos ir, porque ellos son muy obvios y ya señalaron hacia dónde van. Y sí tenemos el antídoto. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a dejar de señalar esto? No. ¿Que vamos a dejar de reclamarles? No. Miren, hace rato en la sesión del INE, no sé si lo han visto y si no se los mando, un video donde va un conductor, parece que de Uber, de Aguascalientes, y entonces va con el hombre atrás hablando de que por Morena y que va a recibir su hijo un apoyo económico, patatín, patatán, y al final, ya llegamos, jefe, y saca una pistola, sácatela, se lo ejecuta. Y dice, al fin que va a ganar Morena y impunidad. No quisieron la mayoría de consejeras y consejeros que el video se pusiera. Votaron en contra de que el video se pusiera. Y nosotros decimos, oye, Carlos Puente el Verde estuvo brillante porque ellos empezaron con la inseguridad, repudiando el video que ellos hicieron, pero diciendo, pero sí la inseguridad que hay. Y entonces dice Carlos Puente, oigan, ese video lo que está diciendo es maten a alguien de Morena. Mátenlo por simpatizar con ellos, que es gravísimo. Y los consejeros haciéndose, la mayoría que jalaba con Lorenzo Córdoba, y que sigue jalando con él. Son 6-5. 6-5. Incluyendo a una consejera. Ni me la nombres, pero no, tienes que Carla decir Humphrey. Eso, sí, porque si no dicen que la invisibilizas. No. Y te acusan de violencia política de género. Entonces, en realidad, la ruta, hay como 3 rutas. La ruta corta es, a ver, queremos esta corte, queremos mantener este poder judicial, exacto, queremos mantener esto que está ahí. Pues bueno, a lo mejor no salgan a votar, pues sigamos como vamos. Y a ver, es votar 2 de junio para sacarlos, cambiar de fondo. O sea, aplicar un gran... Esa es la ruta corta, que sería para ustedes la ideal. La ideal porque además, ahí te interrumpo, perdón Alejandro, porque si no la Corte sigue echando atrás las leyes que aprobamos y sigue invalidando las decisiones que el Poder Legislativo y sigue atacando al Ejecutivo. Los fideicomisos o la ley en materia eléctrica son los desvergonzados, están diciendo, es que los apagones, es que descuartizaron en 5 Comisión Federal de Electricidad y es que presentamos una reforma constitucional, la votaron en contra, hicimos un cambio a la ley y la invalidó el Poder Judicial, le dio amparos hasta quien no lo había pedido. ¿Cómo va un poder judicial a darle amparo a quien no lo pidió? O a darle más de lo que pide. Por ejemplo. Entonces, sí, esa es la vía corta. Esa es la vía corta. Con mayoría calificada. En 17 días. En 17 días, 2 de junio. La gente tiene la opción de decir, a ver, vámonos. En 17 días, ya, de una vez. Se acabó. Sí. Adiós. Puede suceder que no. Entonces, hay la posibilidad de que ustedes busquen al interior del cuerpo legislativo un acuerdo con otras fuerzas, lo cual me lleva a voltear a ver a la disputa del Movimiento Ciudadano con el PRIAN. Sí. Al final, me gustaría mucho saber qué es lo que usted piensa sobre esa disputa. Nosotros la vemos como un pleito de derechas, al final es un pleito de derechas, pero hay diferencia entre un cuerpo de derechas y el otro cuerpo de derechas, digamos. Yo creo que representan lo mismo, pero creo que en un escenario donde, a ver, lo peor que nos puede pasar, yo creo que es lo peor que nos puede pasar, es que ganemos con mayoría simple.
yo creo. Mayoría calificada, esa no la vamos absoluta, a perder. no calificada. Mayoría absoluta, ¿no? Entonces, pues seguiremos haciendo el presupuesto y estaríamos en un escenario como el que hemos estado con el compañero presidente López Obrador estos 6 años, que podemos sacar el presupuesto, podemos sacar leyes, podemos ir avanzando, pero hay cosas donde la Corte entorpece, donde el Poder Judicial, la ofensiva de los medios, trata del mismo escenario en esencia, que avanzas, pero con muchas dificultades. En ese escenario yo creo que tú tienes razón, que ya pasada la elección, pues ¿quién se quiere enemistar con la presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo? Y con Movimiento Ciudadano hemos sido compañeros. Hay que recordar que en 2006 siendo Convergencia y en 2012 ya siendo Movimiento Ciudadano apoyaron al hoy compañero presidente. Sí, sí. No sé por qué se enyerbó Dante Delgado con el compañero presidente, pero no tiene pleito con Claudia, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de un acuerdo? Hay. Que no quiere decir lo que está diciendo el PRI, que no están haciendo el juego sucio, que la tarea, que... No, a ver, electoralmente a Movimiento Ciudadano no le conviene ir con el PRI-PAN-PRD, ¿qué gana? Si ahorita va a tener que... Probado, no ganó nada. Porque además, ¿cuánto le quieren reconocer a Movimiento Ciudadano? 8%. Bueno, pues tendría lo que no ha tenido nunca en prerrogativas, en senadores, en diputados, en presencia, en proyección. Lo que no ha tenido nunca. O sea, subsumirse con la derecha sería suicida. O sea, es absurdo. No tiene sentido. No creo que eso vaya a suceder y si sucede nos hacen lo que el viento a Juárez. Entonces, ese bloque podría yo creo en un momento dado, pero no solo ese bloque. Yo creo que hay un sector del PRI que dice... Bueno, pues ya la jugamos en 2021, ya lo jugamos en 2024, ¿qué seguimos haciéndole al tonto? No vamos a ningún lado. ¿Y por qué no vamos a colaborar con este gobierno pues, en posiciones que ellos, lo que tiene que ver con el nacionalismo revolucionario, pues hay una coincidencia política, fortalecer Pemex y CFE, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que se abre un escenario nuevo. Se abre un escenario nuevo. Si ellos no logran descarrilar la elección, si ellos no logran deslegitimarla, si nuestro triunfo es avasallador, pues yo creo que, ahora sí que como dicen con picardía en la colonia, pues no les queda más que flojitos y cooperando, yo creo. Podrían jugar el papel necio de estos 6 años y lo único que harán es irse achicando de manera muy seria. Porque como oposición puedes coincidir en cosas y no coincidir en otras y seguir haciendo tu papel de crítica, de señalamientos, de tal, pero pues, con una posición, yo diría, mucho más, ya no digo inteligente, eficaz electoralmente. De alguna manera, lo que estamos viendo también en esta reyerta Alejandro Moreno Cárdenas contra Jorge Álvarez Maínez, un pleito al que no le ha entrado Marco Cortés, quizá por ineptitud consabida en él. Sí. Pero también es ya no tanto por la presidencia de la República, diría yo, fundamentalmente es por qué fuerza se convierte en la interlocutora del próximo gobierno. Pues sí. En el sentido de que tú lo dices, ¿qué motiva a una fuerza como MC, que es emergente, que puede ocupar el lugar que tenía el PRIAN, de convertirse de una fuerza que piense en el futuro, en su construcción de un mismo proyecto? Ahora, ustedes tienen encuestas propias, más allá de las públicas, Gerardo. Sí, claro. Sí, ¿Y qué dicen esas encuestas verdaderamente? No, en esencia lo mismo. O sea, a ver, es evidente, porque además es evidente, que si fuera alguna situación de alarma, pues no lo compartiría. Pero la verdad es que en esencia ratifica lo que vienen diciendo las encuestas, que no son nuestras, son de los medios opositores a nosotros, Reforma incluido. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Porque si hay una preocupación nuestra. Que la gente no vaya a votar. Que la gente se confíe. Exacto. Que la gente diga, ya ganamos, ya está, ya. 2021. No hemos ganado. O sea, vamos a ganar, pero con los votos, porque esta elección pues, se decide con los votos de la gente, no se decide de ninguna otra manera. Entonces, sí es muy importante que la gente tome conciencia. Además, ¿para qué especular si el PRI puede jalar, si el movimiento se puede jalar? No, si nosotros podemos solitos, ¿para qué queremos a nadie? Exactamente. ¿No? Si nosotros logramos 2/3, olvídense, no necesitamos
de la voluntad de ninguna fuerza política para hacer los cambios que el país necesita. Entonces, esa es la apuesta que debemos lograr. Si no se logra, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo caminamos hacia adelante. Pero la preocupación más que el que veamos, inclusive la Ciudad de México, que hay quien dice, no, es que está cerrando. No es cierto. Clara trae como 13 puntos de ventaja. Sí. Salió muy bien en el debate. Señaló que jefe Goliat, creo que le dicen, sí. ¿no? El jefe de la policía Barrientos, de Benito, ¿no? Sí. Pues es pues ahora sí que guardando proporciones sería el equivalente a García Luna o a Cabeza de Huevo, el exgobernador de Tamaulipas, que finalmente quedó fuera y que iba a ser el responsable de seguridad de Berta Xóchitl. Entonces, lo que tenemos nosotros es un escenario en las encuestas muy favorable, pero que tiene que ratificarse en las urnas el 2 de junio y preocupantemente el 31% de la gente no sabe que la elección es el 2 de junio. Hemos insistido con el INE que hay que fortalecer la campaña y bueno, nos ha pasado que algún candidato nuestro dice la elección en julio y nos ¿qué traes, cabrón? No es el 2 de junio, porque además nos quedamos. Las elecciones eran en julio. Entonces, hace falta ahí, en este tramo final, meterle duro a la difusión de que la elección es el 2 de junio, hacerlo de todas las maneras posibles e insistir con la gente que el día que nos jugamos todo en una partida es el 2 de junio. Si el 3 es que no puedo ir a votar, es que se me olvidó, es que y el resultado no es el que necesitábamos, ya no hay nada que hacer. Lo pregunto de esta manera, Gerardo, porque una cosa es que haya, como lo hay, según las encuestas, una enorme preferencia por Morena y por sus aliados. Pero muchos de esos simpatizantes de Morena y sus aliados, el domingo es un día de trabajo y si no trabajan muchas veces no comen. Y tienen que enfrentarse a esa disyuntiva de salir a vender a un mercado. Sí. Trabajar en los servicios donde trabaja muchísima gente, en los restaurantes, en los hoteles. Deberían darles permiso, pero no se los dan. Bueno, entonces si alguien tiene que trabajar y porque si no trabaja, hasta lo pueden despedir, va a conservar su trabajo y aun por más que quiera no va a poder ir. ¿Cómo exhortar y cómo buscar que esa gente sí realmente vaya a votar, pudiendo o teniendo que ir a trabajar para sobrevivencia? Sí, la mayoría de la gente afortunadamente descansa en domingo, la mayoría. Hay quien sí trabaja en domingo. Deben darle permiso para ir a votar, no lo respetan. Yo creo que bueno que me hace esta pregunta porque debemos insistir también con el INE que se difunda en la parte legal de la obligación patronal a dejarte ir a votar, sin represalia ni nada, ¿no? Habrá empresarios que sí quieran, porque están presionando a la gente para que voten por Berta Xóchitl Gálvez Ruín. Habrá que no. Pero en el fondo del asunto se dice fácil, pero es un esfuerzo que todos debemos hacer. Es que el 2 de junio, si no estamos a la altura de las circunstancias, nos estamos jugando la vida, porque no es de que perdamos no, imagínense lo que pasaría. Yo no como la derecha que viene a meterle miedo y terror a la gente. No, ya los conocemos. Ya los hemos vivido. Ya los hemos vivido, claro. Son culebras. Entonces, si ellos regresaran al gobierno, no nos van a perdonar haber tenido la arrogancia de tomar el destino en nuestras manos. Ya, si al compañero presidente lo amenazan, hoy en la discusión del INE, el representante del PAN dijo, y les vamos a ganar y vamos a ir sobre ustedes y sobre asesinos. Nos dijo asesinos. Entonces, pues claro que lo meterían a la cárcel. Lo mejor que nos podría pasar es que fuéramos exiliados y fuéramos muy exitosos. O te matan o te meten a la cárcel, habría represión. A ver, no es cuento. Lo hemos vivido y sabemos cómo se las gastan. Entonces, no hay... Lo digo de otra manera. Decía Obregón en su libro 8,000 kilómetros en campaña, en la primera página. Cuando el partido maderista le hicieron fraude, se dividió en dos. Los que alegando familia, problemas, intereses, responsabilidades, no tomamos las armas, y los que tomaron las armas. Dice, tengo la vergüenza de confesar que pertenecía al primer grupo, porque en la primera etapa Obregón no tomó las armas, y luego no perdió una sola batalla. Aquí no les pedimos que tomen las armas, les pedimos que voten el 2 de junio. ¿Tal cual? Que implica algún riesgo, sí, en algunos casos, ¿no? Pero que es mucho más importante lo que está en juego. No hay mañana.
Cuando yo digo, a ver, la patria nos convoca, no estoy haciendo retórica. Cuando yo digo el compañero presidente por décadas se jugó la vida al frente de este movimiento y desde la presidencia misma, pues lo menos que podemos hacer es respaldarlo con un resultado avasallador a favor del movimiento, porque además se va a su rancho con su pensión de adulto mayor y párate de contar. Démosle un buen regalo, 35 millones de votos, ganar pues, la Ciudad de México, por supuesto. ¿Qué tal que ganemos Guanajuato, que ganemos Yucatán, que ganemos Jalisco? Que hay las condiciones para ganar, ahí está cerrado. Y como hacen fraude, te lo pueden revertir, porque no es cierto que no hagan fraude, o sea... Se ha escuchado en últimos días, se ha escuchado, incluso escuché a Claudia comentarlo en alguno de los últimos eventos. Sí, ayer creo que... Lo dijo, lo del fraude, porque... He estado escuchando que hay posibilidad de que se compre voto. Sí. Eso ustedes lo están haciendo. Mira, en Guanajuato eran 83,000 la tarjeta rosa, que era un ingreso que le están dando a mujeres, y ahora son 330,000. Y hay prohibición de hacerlo en asambleas y lo están haciendo abiertamente. Claro, hay videos. Aquí lo transmitimos esta misma semana también. Bueno, y Alma Alcaraz, la candidata a gobernadora de Guanajuato, y su equipo tiene meses que presentaron la denuncia y el órgano electoral no lo manda al Tribunal Electoral por sus purititos de estos aterciopelados. El órgano local no lo turna al Tribunal Electoral, que debe hacerlo, es su obligación. Entonces, desde esas cosas hasta las presiones, hasta tal, todo, que lo vivimos en 2018 y lo vivimos en 2021. ¿Cómo se superó en ambas elecciones? Con la participación masiva de la gente. Uh-huh. Porque además a ti te pueden amenazar y lo que quieran, negocio y mandes, pero a la hora que llegas a la urna, estás tú solo con la papeleta. Sí. Y ahí marcas y así se acabó el asunto. Entonces, tenemos todas las condiciones. La Ciudad de México igual, imagínense que el cártel inmobiliario ganara Taboada, que quiere privatizar todo el agua, subir la tarifa del metro, como ya le cayeron a palos, ya has dicho atrás, pero lo que quiere es subir la tarifa del metro. A privatizar el agua. A privatizar el agua, exacto. Es un proyecto. Todos los gobiernos paneaguados lo han hecho. Todos, no hay uno que no. Entonces, ellos no ven servicios públicos, ellos ven negocios. Llegan pobres y salen millonarios de los cargos de gobierno. Entonces, reitero, es mucho lo que está en juego. Vamos a ganar, pero no hay que confiarse. Para ganar, ahora sí que como si fuera un partido de fútbol. Todos somos favoritos, está muy bien, somos los campeones, pero si no te presentas al campo y metes goles, pues no ganas. ¿Cómo está, Gerardo Fernández Noroña, la correlación de fuerzas en Jalisco? Quizás sea el estado donde, que no gobierna Morena, ahí vamos donde pueda efectivamente ganar. Sí. ¿No gravita que a favor de MC, que pueda verse con simpatía que MC no decline, no apoye a Xóchitl Gálvez y que se puede interpretar como que le puedan dejar la gubernatura que está en juego, una de las dos gubernaturas de MC, la de Jalisco? Bueno, es que es el pueblo el que decide. Por más acuerdos que quieran hacer acá arriba, pues es el pueblo el que decide. Pero además el propio Movimiento Ciudadano está dividido en Jalisco, porque un sector quiere apoyar a Berta Xóchitl Gálvez Ruín y otro no, y otro está apoyando a Álvarez Maínez. Pero pueden estar unificados en la gubernatura. Pueden estar unificados en la gubernatura, claro que deben estarlo, pues ni modo que no, o sea, les va la vida. Pero, reitero, nuestra candidata va muy bien, Claudia Delgadillo, tiene todas las condiciones para ganar, hay que apretar este último tramo. Es como la declaración de Colosio Riojas, hombre. Yo digo, qué fuerte que este hombre pida que decline Álvarez Maínez en favor del partido que mató a su padre, perdón que lo diga con toda la crudeza. Pues hay que decir las cosas. Pero así está, qué fuerte. Y entonces luego hace malabares y dice, no, es que el PRI no puede estar así, ¿cómo no va a estar en esa alianza? Si ahí está. O sea, entonces son esas contradicciones que ahí, que además son irracionales, porque ¿qué les hemos hecho?
¿Cuál es el agravio que tienen en contra nuestra? Si lo único que ha hecho el compañero presidente es servir al pueblo con pasión, con honor, con honestidad, con entrega, con compromiso, pues no nos hemos hecho ningún daño. Esa parte racista y clasista es terriblemente lamentable. Y está en sectores de Movimiento Ciudadano, por supuesto, porque sí son lo mismo. Sí, sí son lo mismo. El pan naranja. Dice Pati Olea que si usted aspira a algún cargo, también lo repite Soy Francisco candidato. Hernández. Soy candidato al Senado. Hay que recordar que cuando busqué encabezar al movimiento, se quedó que el primer lugar iba a la candidatura presidencial, que es el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, el segundo al Senado, a liderarlo, pero Marcelo ahí se tardó en... Qué bueno, que está muy bien, la verdad, es un compañero de primera, está aportando mucho, pero hubo un proceso ahí complicado. Sí. Yo que en tercer lugar me tocaba ir a la Cámara de Diputados a encabezar al grupo parlamentario. En cuarto quedó Adán Augusto, luego quinto Manuel Velasco y sexto Monreal. Pero al final, bueno, pues ahí a mí me dijeron, pues vete al Senado. Voy al Senado, estoy en la quinta posición. Voy a ser la primera vez que voy a ser de plurinominal, siempre he sido de mayoría. Esto me ha permitido ir a ayudar a compañeros y compañeras en campaña por todo el país. Entonces es mi ruta es el Senado. Le pregunta Alsacia Hart, dice, a ver, señor Noroña, ¿es posible que llamarle la atención a la ministra Piña? ¿Cómo se le puede sancionar? ¿Qué se puede hacer? Pues con el voto el 2 de junio, no hay otra, hombre. En 17 días. Pues tienen una cachaza del demonio, pues si la mujer ni siquiera ha salido a explicar por qué estaba ahí Alejandro Moreno y por qué invitó a Santiago Krill. O sea, es evidente que ella está apoyando al Frente Guango de derecha y la manera de quitarla, porque la gente dice, ¿por qué no los quita como Cedillo? Pues si así le dicen dictador al compañero presidente, imagínense que sea una cosa así. Tenemos que hacerlo con la mayoría calificada para hacer la reforma al Poder Judicial y cambiar a ese Poder Judicial. Ahora, elegir los ministros de la Corte es el camino, pero no es suficiente, porque bueno, ya vieron lo que le pasó al compañero presidente, de las propuestas que hizo, ¡ay, caray! Bueno, o sea, nada menos que José Luis González Alcántara Carranca, donde se celebró la cena del 12 de diciembre, fue propuesto por el presidente López Obrador, porque lo conocía cuando fue jefe de gobierno y Alcántara Carranca fue presidente del Poder Judicial en la Ciudad de México, pero resultó todo lo contrario. Bueno, también... Es un sector muy conservador. Pues sí. El sector del Poder Judicial, de los abogados. Es muy conservador. Acción Democrática le pregunta si tiene usted interés en promover la democratización del espectro radioeléctrico, radiomagnético de radio y televisión. Tenemos un montón de cosas que hacer y una es esa. La democratización de todo. De los sindicatos, de las organizaciones campesinas, del sector radioeléctrico, de las radios comunitarias, de las organizaciones empresariales, sociales, civiles, de mujeres, de la diversidad, de todo, hombre. Necesitamos que el pueblo se articule en organizaciones democráticas muy poderosas para empujar con más fuerza al proceso de transformación. Pregunta David CS. Pregúntenle qué pasó con Mauricio Toledo, prófugo. De Chile, sí, se fue, yo no sé si pidió asilo al final, ¿no? Está en Chile. ¿No has tenido comunicación con él? A mí me pidió al principio, hace mucho tiempo, que viera si le daban oportunidad de regresar. No, pues Claudia está muy agraviada, por supuesto, ¿no? Yo ahí ¿cuál era la diferencia? Nosotros aceptamos que ellos se vinieran a apoyar al movimiento. Sin los votos de ellos no hubiéramos sacado las reformas constitucionales en la pasada legislatura. Y luego ya, suácatelas, ¿no? Es que era lo que yo decía, oigan, pues ahí, pero de que tiene cuentas pendientes, tiene cuentas pendientes, ¿no? Por eso está en Chile. Pues sí. Bueno, pues hay varias preguntas. Porque su padre era migrado de la dictadura de Pinochet. Pues sí, pero... Por eso se pudo ir. Pero sí, pero era un rufián. No, hombre, terrible. Toledo. No, hombre, terrible. Bueno, le preguntan también, dice fulanito Pepe, ¿la mayoría calificada se puede lograr solo con Morena o se necesita del PT? No, necesitan PT y Verde. El sistema electoral mexicano está diseñado de tal manera
que ningún partido puede tener más de 300 diputados y necesitas 334. Sí. Entonces, igual de senadores no puedes tener más de... O sea, ningún partido puede... Por eso sí son mismo, importantes las coaliciones. alianzas y las coaliciones. Claro. Le piden opinión también sobre este juez que emitió este video. A lo mejor vale la pena que lo veamos. Yo pienso que es importante. Lo veamos y luego a lo mejor ya con esto nos También hay pedimos con él. vendepatrias en el Poder Judicial. Pues déjalo que lo opine. Y en los sacerdotes. No, yo también ¿Vieron? opino. También anda una bola de sacerdotes pidiendo votar. No, Claro, eso está aunque también hay un cura del Vaticano que se manifestó a favor de Claudia Sheinbaum. Da lo mismo. Ayer. Yo vi uno que más bien dijo que no deberían meterse. Nadie. Pues No, sí. pero están bien metidos. Veamos este video y luego regresamos, porque no todo el mundo lo ha visto. No, es importante lo Yo que no lo he este visto. magistrado tiene su sede en el Estado de México, Alejandro. Pues vamos a verlo. A ver. This is a message for the United States and the United Nations. Our democracy in Mexico is in danger. We need to send us a message of support, encouragement, and solidarity to empower our judicial independence so that all our colleagues stand up firm and unitedly and fight for the ideals of our Constitution. The peace of America is also in danger. I'm sure you don't want a dictatorship next door. We count on you. Thank you for hearing me. Bueno, Sergio Aguayo acaba de pedir también la intervención de Estados Unidos y todos estos son herederos de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir un monarca europeo para sustituir nada menos que al más grande presidente que tuvo el país, Benito Juárez García, pero además son simpáticos, la dictadura, pues si el pueblo va a decidir. Este hombre que además torpemente habla en inglés, porque el que habla en inglés no quiere decir que no debería hablar en su idioma. Y en todo caso que ponga los subtítulos en español, digo en inglés, para que lo entiendan del otro lado. Pero el tipo habla en inglés, pide apoyo, en vez de decirle al pueblo, oiga, no les den 2/3, respeten la autonomía del Poder Judicial, voten con conciencia. No, le está pidiendo Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Y además ¿no? Y su trajecito ese azul. No. El juez se llama Marco Antonio Beltrán Moreno. Es juez de distrito en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Y a mí me llamó la atención no solamente la imploración que hace al imperio, Exacto. sino Sí, la que lo última haga ayuda en que nos inglés. dieron, nos robaron, nos robaron el 60% del territorio de esas ayudas, no queremos, lo hacen en inglés, que es un... A ver, en la diplomacia, todo el mundo sabe que tú hablas en tu idioma y que corresponde o ponen un traductor o pone subtítulos o tal, lo que sea, pero el tipo hace además su alocución en inglés, reitero, él le debe al pueblo de México, no al gobierno de Estados Unidos. Ese hombre ya es candidato a ministro de la Corte. Sí, Dice Toño Canica. Si derecha- sigue la derecha, por lo menos con el Poder Judicial, o si no logramos los 2/3, pues ese hombre lo va a veo acabar. reunido con Alito, o sea, se parecen un poco. Sí. Dice Toño Canica, la derecha tiene como último recurso la violencia. Sí, Eso es y el preocupante. Y el miedo, agrega Fernández Noroña. Eso es preocupante y más con la radicalización de la iglesia. ¿Qué se puede hacer? Dice Toño Canica. Votar el 2 de junio de manera avasalladora. Porque es que si no nos espantamos con el petate del muerto, lo que ellos quieren es desalentar el voto, lo que ellos quieren es descalificar la elección, lo que pretenden es generar la idea de que, que nosotros somos lo que ellos son, se hablan al espejo, vinculados al narco, tramposos, fraudulentos electorales, pues esa es la historia de ellos, es la historia del PRI y es la historia del PAN. O sea, el cabeza hueca de Fox, pues hizo el fraude, convalidó, participó en el fraude para imponer al usurpador de Calderón. No, esa es la historia de ellos. La nuestra es la de la lucha por el respeto al voto de la gente, con 600 muertos cuando el PRD era otra cosa. Sin duda. Deadman Retro dice, pregunta para Super Noroña.
Era la Sin- que iba a formular justamente. fíjate, viene cayendo. Sin pelos en la lengua, ¿qué opina de los chapulines en Morena como Rommel Pacheco? Bueno, yo francamente creo que quien se define en este momento de este lado, está de este lado. A ver, hay candidaturas que no nos gustan, o que medio nos gustan, o que de plano nos archidisgustan. Y muchas que sí coincidimos con ellas. Pero nosotros no podemos ponernos ahorita con elegancias de ver si me gusta. No. A ver, no hay más que dos proyectos. No hay más que dos proyectos. Porque, a ver, bueno, pues no votes por Rommel Pacheco, pues tú votas por el PRI-PAN-PRD. O sea, porque además le llaman chapulines a definiciones. Esa gente puede tener futuro en los partidos que está dejando y los deja viniéndose a este proyecto. Sí hay razón en reclamos de repente sobre que gente que rompe del PRI o del PAN y llega a candidaturas, pero en el caso de Mérida, francamente no había un perfil más fuerte de compañeros y compañeras. También eso, las cosas como son. Y entonces el pragmatismo electoral que también hay. A ver, a mí me preocupa más que eso. Por ejemplo, haría una crítica de un tema que nosotros sí tenemos que resolver. Yo que recorro el país veo que hay cacicazgos municipales que están en el PRI y luego en el PAN y ahora están con nosotros. Y son cacicazgos. Mañana van a estar de Y regreso son- en el PRI, si ganan ellos, claro. esos se acomodan a quien está en el poder. Y son cacicazgos. Y ponen, y está él mismo, o pone a su mujer, o pone a su hijo, o pone a su hermano. Y son terribles, además, pues son ampones. Eso sí me preocupan muchísimo. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Yo creo que hay que hacer procesos de democratización. Si la encuesta es el método, pues se tiene que respetar eso. Yo creo que idealmente hay que llegar a procesos por el voto universal, secreto y directo, pero siempre dirán, es que compran el voto, es que, bueno, pues es un proceso de politización y conciencia hasta que todo mundo asumamos lo obvio, que la mujer más humilde del rincón más pobre de la patria tiene un voto, y que el hombre más pobre del rincón más abandonado de la patria tiene un voto, y que Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, tiene un voto, y que el compañero presidente, que es un gigante, tiene un voto. Dicho de otra manera, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas, y muchas veces la gente quiere que alguien resuelva lo que nos corresponde, empujar y meter el hombro para que las cosas cambien. Entonces, yo respaldo la candidatura de Rommel Pacheco, no le saco el bulto, estuve en Mérida, hubo un muy buen evento, y es nuestro candidato, y esperamos ganar Mérida con él. Y Yucatán también. Y Yucatán va muy guacho, es un candidatazo ese hombre. Le va bien en las encuestas, Sí, ¿no? y él venía del PAN. Sí, claro. Y se vino a jugársela Sí, desde el 18. desde el 18. Y ha estado, y el tipo de veras ama al pueblo, hombre, y conecta muy bien y tiene todas las condiciones para ganar. Entonces, hay que meterle por ahí. Yo les recuerdo, perdón, me extendí, pero No, adelante. acuérdense la independencia, cómo se consumó. Se hizo el acuerdo nada menos que con Iturbide, Sí, claro. que era el más canalla de los realistas. Fusiló a patriotas, era corrupto, era un tipejo, hombre. Pues eso no se le quitó nunca. Y Vicente Guerrero, que era, ahora sí, más puro políticamente hablando, que había mantenido la bandera de la independencia, dijo, pues si no hago el acuerdo con no consumamos la independencia, ¿quién sabe cuándo? Y se consumó la independencia. Y todavía Guerrero tuvo la altura de miras de hacerse un ladito y le dejó el poder a Tal Iturbide, cual. porque Guerrero llegó a la presidencia hasta 1828. Sí. Hay oportunidad para una respuesta rápida y es una pregunta rápida también. Salomé Lozano, Venga. ¿qué pasa si se anula la elección? ¿Qué consecuencias habrá? Ya lo dije, iríamos a un caos porque la Constitución sí prevé la actual legislatura por 2/3, Senado y Cámara de Diputados reunidos, tendría que elegir a un interino, una presidencia interina por 18 meses que convocaría una elección extraordinaria. No, sería una crisis del demonio. No ha habido nunca una situación así en el país. Gerardo Fernández Noroña, gracias por la oportunidad gracias a de ustedes. charlar aquí. Prácticamente nos aventamos la segunda hora, pero fue muy rico. Había que platicar así desde hacía buen rato y Sí, en hombre, esta yo les coyuntura, agradezco. pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, además Gracias. un gusto estar aquí. Y no conocía su espacio.
Y acá ni está el otro. Ni el segundo, ni el, ¿cómo le llamaste? El alterno. principal ni el alterno. Yo, además, vine al alterno y todavía no me toca el principal. Ahí voy haciendo. Ahorita ahí se lo voy vamos, haciendo ahorita lo vamos a mérito. mostrar. Habemos 45,000 personas en Ándale. vivo. a Bueno, todos. usuarios en vivo. Gracias, usuarios. Usuarios. No personas, Muy pero sí bien, usuarios. muchos más. Vamos a ir a ver A un Radicales, el promo de mañana. O vamos a ver un reportaje que publicamos hoy. Híjole, sí. El dinero de que está gastando Xóchitl Gálvez Más bien en su redes, campaña. Álvaro. Por Porque, eso, pues gastando un montón de lana dineral. para redes, y hay una gran diferencia en estrategia de campaña Claro. y que lo van a ver. Claudia Sheinbaum está poniéndole énfasis a Claro, los eventos en territorio. territorio. Xóchitl Gálvez está yéndose por las redes, meterle la lana a las redes. De esta manera, gracias. No, muchas hombre, por gracias a estar ustedes. aquí. Y el 2 de junio no Claro. falten a votar. Estamos tempranito. poniendo, desde ahora, todos los días vamos a poner cuántos días faltan para la elección de hoy. Muy Faltan 17 días para votar. Acuérdense. Hoy comenzamos. Y luego a los vecinos, porque luego Claro, se nos de hace pi- como de- fácil. Si los tenemos enfrente, ¿por qué no decirle, oye, acuérdate que dentro de 17 días votamos? Al que tienes enfrente, ese es Es el que 2 de, debes de decirle. junio. Sí, sí, porque mucha gente no sabe. A tu mareado, a tu mareada, pues no se le Sí, olvide. es correcto. Vamos a ver este reportaje y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.